tan genial. Me acuerdo que vino a presentar su primer libro, Los secretos de la Casa Rosada. Ya en el 2017 más o menos vino a presentarlos en nuestro primer año de Las Rubias. Y no sé si no, Los secretos de los ministros de Economía lo anunció, pero no lo habíamos visto. Estoy hablando de Liliana Franco, ella es periodista política económica, más de 20 años trabajando en el ámbito financiero, acreditada en la Casa de Rosada, en el misterio de la Casa Rosada, no sé si sigue acreditada o no. ¿Cómo estás, Liliana Franco? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Muy bien. Sí, sigo acreditada a distancia ahora, lógicamente, pero bueno, apenas pueda, me zambullo de vuelta en la Casa Rosada. La verdad que sí, que no sé cómo está funcionando todo, pero es un año para recordar o para olvidar Liliana. A ver, a priori me sale decirte para olvidar, pero todas las crisis tienen enseñanzas que nos dejan. Yo creo que una de las primeras que aprendimos es a que se puede trabajar de lejos. Yo acreditada en la Casa Rosada pensaba, si no voy todos los días a la Casa Rosada no voy a tener información, y no, claro. Se puede. Que es importante el valorar el tiempo para los nuestros, para estar con la familia. De pronto, este año tuvimos como una inundación de familia, ¿no? Como que estuvimos mucho, pero bueno, que hay que valorar, que hay que saber encontrar el equilibrio entre el trabajo y estar con los nuestros, porque este año muchos no pudimos estar. Y que también va a traer cambios importantes en la economía, que todavía no se ven, pero bueno, va a cambiar la manera de trabajar en muchas actividades. Se descubrió también en el mundo, no solo aquí, que se trabaja con menos gente de la que se necesita. Sí, señora. Y que no por eso se fue menos eficiente. Sí, entonces todo esto va a traer una revolución. Salvo para la Argentina, que la administración pública aumentó en forma sideral. Ah, bueno, este es otro detalle. Pero claramente yo creo que acá el sector privado descubrió que tiene más gente probablemente de la que necesite, lo descubrió por la pandemia, y espero que eso tenga una contracara, que es la valoración también de aquel que tiene un trabajo. Claro. Porque este año la Argentina mostró muchas inequidades. Aquel que era empleado público tenía la tranquilidad de cobrar al 30 de cada mes toda su plata, tenía la tranquilidad de que por más que la pandemia dure lo que dure, él iba a poder tener su trabajo fijo sin problema, pero el sector privado no tuvo ese privilegio. Vastos sectores del sector privado, desde el pequeño cuentapropista que tuvo que cerrar su pequeño kiosco, su emprendimiento, desde aquel que trabaja facturando como tantos profesionales o no, o actividades de tipo manual. Yo creo que Argentina tiene hijos y entenados, y los empleados públicos, y no hablo del empleado público que gana poco, no estoy hablando del médico, no estoy hablando de la enfermera, no estoy hablando por ahí del docente, estoy hablando de una casta que gana por encima de los 100.000 pesos. No estoy hablando del empleado público raso, que los veo trabajar con mucha dedicación. Estoy hablando de, si se quieren, más los puestos políticos. Ellos no han estado a la altura de la sociedad, no han estado a la altura del sufrimiento que ha tenido este pueblo, y que es mucho, y que, ojo, con vacuna o sin vacuna, igual el año que viene no es que va a estar fantástico, se acabó, ya está, no, para nada. Yo comparo la pandemia con un tsunami, que cuando se van las aguas se ve el destrozo y van pasando los meses, los días y los meses y se ven los destrozos. Esto va a ser igual. No es que la pandemia con la vacuna ya está todo de vuelta normal, no. Y menos en Argentina, que tiene los desequilibrios económicos que ya sabemos. Ahora, me impresiona que digas eso, sobre todo con un gobierno que acaba de asumir, ¿no? Porque recién hizo un año, donde más que nunca tendrían que haber hecho grandes sacrificios, donde un gobierno donde las cámaras casi no trabajaban, diputados, en la ANSES. No, en la administración pública. La administración pública, justamente, la ANSES, una de ellas, la justicia, nadie iba a trabajar. Y la verdad que eso sentaba como
hablando de que hablamos con el doctor del sueño, como un colchón mal predispuesto en muchísima gente. Y además por momentos tan contradictorio como la vacuna, eran las pautas que recibíamos los ciudadanos de hagan esto, no hagan esto, que no canten, no hablen en voz alta. Hemos visto y escuchado cosas ridículas te diría. Y ahora con lo de la vacuna, que es como que aparece, desaparece. Hay que hacer esto. Hoy fue un día de sainete, ¿eh? No. Hoy entonces, es un sainete. Hay una distracción que generan en la gente, que no los toman en serio, los putean, porque no hay otra palabra, que los putean, y la verdad uno piensa, che, ¿no están tapando problemas políticos con esta pandemia? Te pregunto. A ver, yo creo que la pandemia le produjo al gobierno, el gobierno llega, yo estaba cuando asumieron, llega y bueno, dispuesto con un plan, con la idea de encarar lo que todos ya sabemos, que la deuda, que con el fondo, etcétera, etcétera. Pero con la perspectiva de nosotros sabemos hacer crecer el consumo, estimular el consumo, es una apuesta más chiquita, si querés, pero una apuesta a incentivemos el mercado interno y entonces la gente va a empezar a gastar un poquito y la rueda funciona. Les cayó la pandemia. Y hoy si vos hablas con la gente del gobierno, están contentos. Se sienten que han logrado capear un temporal inesperado y que lo han hecho bien. Entonces cuando vos les decís, bueno, mirá, eso de que lo han hecho bien, yo te muestro los números, no lo muestro. Y entonces te dicen, bueno, no, pero vos imaginate, llegamos con un país hecho bolsa y encima de hecho bolsa nos cae la pandemia y dentro de todo estamos llegando a fin de año y está todo bien. Esta sensación de autocomplacencia a veces lleva a perder de vista probablemente otras realidades que por ahí nosotros vemos. Y hoy se acaba de conocer, es reciente, a las 4 de la tarde, las cifras de desocupación. Desocupación, el 11 algo, 11,7. ¿no? Sí. Ahora, lo más grave de la desocupación cuando uno mira los números es que aumentó muchísimo la subocupación, ese trabajo informal, ese trabajo que no tiene protección social, que eso es una bomba de tiempo para el futuro, porque es un montón de gente que no va a tener obra social, que no va a tener jubilaciones. O sea, Argentina es precaria. En todo lo que ustedes miren es precario. Claro, la pandemia mostró también la precariedad del sistema de salud. Por eso el gobierno tuvo que hacer lo que hizo. Yo no soy especialista, no estoy en condiciones de juzgar si está bien o mal, pero claramente el sistema sanitario era precario. Y había era todo precario, vamos a decir, pero la improvisación era peor. Yo solamente pensaba, porque yo aposté fichas con Alberto Fernández, con Alberto especialmente, y la verdad, yo hablo de mi caso, ¿no? Pero la verdad que siento que no se habló con honestidad. Porque un presidente que día a día se iba desprestigiando. Lo último que vimos, que lo ve el mundo, además, ya hoy nos ve el mundo, no es que estamos en el sur del mundo, del hemisferio sur, ya hoy día te ve el mundo entero. Lo último fue lo de Maradona. Lo de Maradona. Que fue de vergüenza ajena, el presidente con un megáfono que si decía paren, o vendo fruta y verdura, daba lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque nadie de hecho hicieron un meme, ¿viste? Sí, y ¿sabes por qué? Porque nadie lo escuchaba, nadie lo miraba. Casi le decían, correte, flaco, correte. Eso es, la honestidad con que se habla. Porque tanta honestidad como hoy, yo estoy atacada con lo de la vacuna, que quiero decir, ¿no? Y lo manifiesto desde que empezó el programa. ¿Por qué? Porque me parece que hay un tufillo raro atrás de todo esto. Primero somos 6.000 que van a la escuela, al hospital militar a darse la vacuna de Pfizer, digamos en este caso. Después el ministro de Salud, Ginés González García, dice, no, condiciones inaceptables, que firme el presidente y no yo. Por favor. Que además no se conocen las condiciones inaceptables. No, nadie dijo nada, entonces hablar con honestidad. Señores, a mí
mira, tengas el poder que tengas, alguien que me diga me equivoqué o sabe que vamos a cambiar esto, pero señores, les saco el sombrero porque están en el derecho de equivocarse, porque de esto aprendimos todos, no lo sabían. No, porque de hecho no hay ningún manual, no hay un manual que te diga cómo resolver esta pandemia, eso está claro, pero sí hubo improvisación, sí, desde ya, sí hubo especulación, la política hace uso de eso. Recordemos que en la primera etapa las encuestas le daban un nivel de aceptación a Alberto Fernández impresionante, a pesar de que tenías toda la economía cerrada, digamos, vos podrías decir, bueno, le tendría que dar pésimo, no, le daba bien. Y creo que una de las cosas que la gente valoró mucho fue esa imagen de Axel Kicillof, de Horacio Rodríguez Larreta, los tres juntos, los tres hablando, los tres... Esa imagen se fue diluyendo. ¿Y qué es lo que pasó? Ah, no, si me va bien, el éxito es mío solo. Perdimos una enorme posibilidad, que es hacer un acuerdo, ya no solo de partidos políticos, sino de distintos sectores, para pensar una Argentina un poquito más allá del año que viene. Es verdad. Y se perdió. Y las transformaciones que va a traer la pandemia no se van a arreglar con que levantemos las PASO o no levantemos las PASO. Fíjate, se están discutiendo temas de política. Yo creo que la gente que nos está escuchando y viendo debe decir, ¿qué paso? ¿De qué paso me están hablando? O sea, fíjate cómo hay una mirada todavía muy de su agenda, y la agenda de la gente está en otro lado, está viendo qué va a hacer con sus chiquitos, si va a haber clases, no va a haber clases, qué va a haber clases, qué va a pasar con sus ingresos, que van a ser menores, si es que sigue teniendo su trabajo, su comercio, lo que fuere, cómo se va a reconvertir si ve que no le sirve lo que está produciendo o lo que está vendiendo. ¿Qué va a pasar con muchas empresas que se están yendo en silencio, calladas, pero se están yendo? Esto es una realidad. El propio ministro, perdón, te termino con esto, el propio ministro de Economía, Guzmán, le dijo a Paolo Roca que no espere rebaja de impuestos. Sí. Si vos escuchás eso, vos escuchás las dificultades que tenés en materia laboral en la Argentina. Sabés que es un país complicado, donde la justicia no honra su lugar, porque la verdad, si vos tenés que reclamar un derecho... Decime, ¿dónde vas a invertir? No, y con doble indemnización si tenés que sacar eso, algo. Olvidate. Que iba a ser por un tiempito nada más, ¿no? La verdad que eso dice. Hay mucha desprotección. Mucha, esa es la palabra, esa es la palabra. Hay hijos y entenados en la Argentina. La verdad, yo soy muy crítica contra las dirigencias y meto a todas, meto a la judicial, meto a la legislativa y meto al Poder Ejecutivo Nacional, porque no han estado a la altura de lo que está pasando. No se han reducido un pesito de los sueldos que, o sea, les pagamos nosotros con los impuestos. No han tomado ninguna medida de reducción seria. ¿Podés creer que siguen cobrando viáticos y no han venido? O sea, yo creo que nos toman el pelo. Y yo creo que es un pueblo muy bueno, porque la verdad tiene una paciencia infinita. Es como que no hay una conciencia entre que todo ese aparato legislativo, judicial y del poder ejecutivo, gobernadores, intendentes, etcétera, surge del trabajo nuestro, del impuesto nuestro, del esfuerzo nuestro. Y todavía tenés que escuchar discursos. Hemos hecho un gran esfuerzo, hemos trabajado muchísimo. Y yo digo, bueno, pero es lo que debieras hacer. Y es lo que tenés que hacer. Son presidentes y todo eso. Además, esa guerra de poderes, que como no estamos en la interna, no sabemos si es verdad o no es verdad. Que la señora Kirchner quiere más poder, no sabemos si es verdad o no es verdad. Tampoco sabemos si hay especulación sobre todo eso, ¿no? Que es como un juego, porque yo ya creo que es como un juego, que lo quieren sacar al ministro, que poner al otro, que este no sirve, que ¿cómo se llama? Cafiero, que es Cafiero, primer ministro. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Jefe de gabinete que, sin palabras el jefe de gabinete. ¿Qué pasa en la sala de reuniones de periodistas ahí? ¿Qué pasa? Bueno, realmente convengamos que la fórmula presidencial ya nace de una manera muy atípica. Sí. La que tiene el mayor poder accionario, el mayor peso político,
el reconocimiento político, que es lo que lleva al voto, por consiguiente, es ella. Yo siempre digo, utilizo la expresión, ella ungió un presidente. Ergo, ¿qué está pasando? Y bueno, hay una disputa de poder, claramente. ¿Por qué? Porque Cristina cuestiona algunos aspectos de la gestión. Alguien que gestionó 8 años con un estilo, te podrá gustar o no, pero gestionó 8 años, ve cosas de la gestión que no le gustan. Al principio ellos tenían un vínculo muy fluido, de hecho ella solía estar por ahí desde un almuerzo hasta la tardecita, el fin de semana, intercambiaban opiniones, ella le decía cómo pensaba que había que hacer tal o cual cosa. Eso se fue quebrando, ese vínculo se quebró a punto tal que hoy algún que otro Telegram y casi nada. Y te lo admiten de ambos lados, ¿eh? Ese vínculo está muy frío, se pudo ver. ¿Y por qué está muy frío? Bueno, Cristina siente que se gestiona mal. Entre las gestiones que se hacen mal, por supuesto, está el tema de la justicia, desde ya. Pero también ella cuestiona mucho áreas productivas. Ella está muy en contacto por su hijo Máximo con la provincia de Buenos Aires. Claro. Que es el foco donde vos ves la mayor pobreza, los mayores problemas. Y entonces ella tiene muchas críticas a la gestión en particular de Culfas, porque es el ministro que tiene sus áreas, como en su momento cuestionó muy duramente a Vanoli, y Vanoli terminó fuera del gabinete. Vanoli es el del ANSES, cuando veía ella las colas de los jubilados para cobrar. Claro. Pero sí te diría que hay impericia en muchas partes de la gestión. Hay mucho ministro cómodo, que Alberto hable, yo me quedo calladito. O sea, hay mucho ministro cómodo, llamarlo, que otro asuma el riesgo. Claro. Yo noto eso. Así como hay otros que no, que realmente vos los ves haciéndolo. Hay otros inoperantes, Y mirá, manejar la administración pública no es fácil. No, pero yo siempre digo, son ministros que le dieron un bocado grande para una boca chica. Son inoperantes. Sí. Diana, el Ministerio de Producción no debería, yo lo sufro en carne propia, no debería... claro, vos lo sufrís. Sí, sacar una línea de créditos para darnos una ayuda, una tasa interesante, no te digo cero, interesante, posible de pagar, porque los créditos se toman para ser pagados. Claro. Entonces, estamos esperando, no vamos a poder salir sin ellos, porque está muy difícil. Muy difícil. Ellos dicen que para el presupuesto 2021 está previsto una línea de créditos para pymes a tasas muy accesibles, etcétera, etcétera. Mira, con los años que tengo de cubrir gobierno y Ministerio de Economía, ¿sabés las veces que escuché los créditos a tasas accesibles? Que generalmente salen. Ahora, nunca sé quién los recibe. Vos sabés que nunca vi quién los recibe. Que en 35 años yo no los recibí. Y nunca pude acceder porque querés y algo pasa que no accedes. Sí. No es de ahora. Esto pasó siempre. Por eso te digo. Seguimos y seguimos sin ayuda porque seguís, porque tenés esfuerzo. Y ahora ya no va. Ni con esfuerzo, ni con ganas. Claro. No va. Entonces va a ser muy difícil. Y eso, cuando hablaste del tsunami, y que quedaba lo del tsunami, fue tan gráfico, ¿sí? Porque es así, es así. Sí. Muchos van a quedar en el camino y no hay respuesta oficial para esa gente. Porque tampoco es que se pueden reconvertir. O sea, el consumo puede repuntar de niveles de subterráneo. O sea, no vamos a tener un boom de consumo. Además, vos estás en un sector muy particular, Adriana. Uno de los, estaba leyendo un paper económico donde decía cómo nos va a cambiar las costumbres también, sobre todo en el primer año. Uno estuvo en su casa, con lo cual la mayor parte del tiempo, lamentablemente tengo que decirlo, el sector textil sufre mucho. Sí, Diana, el consumo cambió totalmente. Claro. Eso sí, pero eso no podemos ir contra eso. Nos tenemos que adaptar a eso. Exactamente. Porque o cerrás o te adaptás. Pero para adaptarnos también hace falta que la maquinaria se ponga, menos consumo no importa, pero la maquinaria empiece a funcionar. Ya veremos por dónde vamos. Vamos a ir acompañando la falta de consumo.
porque siempre hay maneras, pero necesitamos poder funcionar. Y yo no quiero personalizar, lo hablo porque como yo, hay millones de personas. Sí. Claro, no lo personalizo. Y probablemente vos, como tenés una marca, Adriana Constantini, te va a ser más fácil poder proveer lo que el mercado demande. Pero aquel que no se llame Adriana Constantini, indudablemente, probablemente no pueda tener un lugar. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese señor? Claro. O esa persona. Entonces, yo no veo en el Estado una mirada de, ojo, que mira que me van a quedar gente en el tendal. No va a haber para todos. Y no son gente que va a una olla popular. No estamos hablando de ese público. Estamos hablando de lo que se denominan los nuevos pobres que dejó la pandemia. Claro. Exactamente. Decime, Eli, ¿qué secretos puede tener un ministro de Economía? ¿Secretos? Sí, porque es un poco los secretos de los ministros de Economía, tu libro. Ah, un montón. Ahora sé a dónde iba. Y muchos. Porque si hay un área sensible es la economía. Sí. Y si vos podés acceder a información anticipada en eso, podés hasta hacer buenos negocios, depende que sea. Por ejemplo, el gobierno va a sacar un bono, a qué tasa, o lo que fuere, o va a adquirir YPF, por ejemplo. Y bueno, vos comprás un poquito antes o vendés tus acciones, etcétera. O sea, sí, hay muchos secretos. De hecho, el Palacio de Hacienda se caracteriza por no querer mucho a los periodistas, porque es lógico, tratan de resguardar. Porque en economía las medidas también tienen un impacto. Si las medidas, este gobierno adolece, como tantos otros, de problemas de comunicación. Si vos vas deslizando las medidas, pierde el impacto, pierde la expectativa positiva. Y este gobierno te va tirando a algunos periodistas amigos las medidas en cuentagotas, con lo cual cuando después la terminan anunciando ya, viste, están como, ya nacen sin tanto efecto. Y en economía las expectativas son un factor fundamental. Si yo creo que va a estar bien, si yo confío en que las cosas van a mejorar, es muy probable que eso ayude. No digo que se vaya a cumplir, pero sin duda voy a tener una actitud positiva a tomar un préstamo, a comprar una máquina, por ahí a tomar un empleado eventualmente, etcétera. Este gobierno las expectativas no las maneja, y menos con el ministro de Economía, Guzmán, que tenemos, que tiene un disquete, lo repite, y a mí no me parece que genere mucha expectativa positiva, ¿no? Secretos, ese libro tiene muchos secretos, perdón. Por eso te lo preguntaba, porque tiene muchísimos secretos. Bueno, por ejemplo, quizás me voy un poco al pasado, pero uno de los superministros fue Domingo Cavallo en la época de Carlos Menem. Tan importante fue, mirá cómo habrá sido importante su figura, que hasta el propio Carlos Menem tenía miedo de enfrentarlo. Cuando lo quiso echar, él no lo quiso echar, porque es un loco, decía. Entonces, todo el operativo que se armó para echarlo es un sainete, pero hasta casi te diría para una obra de teatro, cómo iban haciendo, quién le decía, quién no le decía, tipo el Gran Bonete, se iban pasando. No, yo no se lo digo, es muy loco que se lo diga a otro. ¿Cómo se decide reemplazarlo? Todo eso es lo que cuenta un poco ese libro, Secretos de los Ministros de Economía, pero que también transcurre muchísimo en la Casa Rosada, como fue el otro libro que escribí, Secretos de la Casa Rosada, que todavía, la verdad, debo agradecer, sigue teniendo mucha aceptación por parte del público. Porque en realidad uno descubre que quienes manejan el destino de este país a veces lo resuelven de maneras insólitas, que uno dice, no, ¿cómo van a resolverlo así? Yo lo que creo que nosotros, el pueblo, lo que queremos es poder entender qué pasa, porque cambian los gobiernos y seguimos igual, sin entender, sin que la cosa empiece, a ver, ¿cómo no solucionan? Los elegimos porque son buenos, se supone, estudiaron, lo saben hacer. ¿No te asustó en el entierro de Maradona ver cuando se habían metido en el patio de las palmeras, que ya era un desborde? ¿No sentiste que eso era el país? Bueno, vos sabés que yo sufrí mucho los patios militantes, porque como yo era muy conocida por intratables, yo llegué al punto de que me costaba salir. Si había patios militantes, que Cristina utilizaba mucho, yo tenía que pedir que me acompañen, porque me insultaban, etcétera, ¿no? Y me hizo recordar ese momento.
fue muy grave porque lo que se ultrajó, lo que se vulneró, es la casa del presidente, es el lugar del trabajo del presidente. Sí. Que ese lugar es lo mismo que hubieran ingresado a la Casa Blanca. Claro. ¿Ustedes se imaginan esa escena en la Casa Blanca? Yo creo que no se la imagina. Bueno, es lo mismo. Sí, es nuestra Casa Blanca, pero es nuestra. Con lo cual fue de una gravedad muy... O sea, uno tiende, como todo esto, muchas veces todo es un mamarracho, uno lo minimiza, pero no es menor. Vulneraron la seguridad del lugar más sagrado, de donde está el presidente, de la nación, donde a su vez estaba la vicepresidenta. Vamos a imaginar que se hubiera desmadrado el tema y algo les ocurre a ellos dos. Estaban las dos más altas autoridades de nuestro país ahí. Y no estamos hablando de algo menor, ¿eh? No. Es todo un símbolo. Sí, claro. Es todo un símbolo. Absolutamente, y eso la gente quedó muy choqueada con eso. Sí. ¿Volverías a la tele, Lee? Sí, estuve guardada, bueno, estoy ahí, algunas charlas estoy teniendo con algunos. Qué bueno, canales. Me encantaría que vuelvas. Y para cerrar esto, ¿qué ves de positivo de todo esto, 2021, políticamente, ¿no? ¿Qué hay de positivo? Se va el país, vamos a estar todos vacunados, el COVID va a seguir, vamos a tener que seguir con muchos cuidados, pero políticamente, ¿vos creés que va a haber un cambio de algunas personas del gabinete? ¿Que la Corte Suprema va a seguir así? ¿Qué sentís? ¿Qué sabés? ¿Cuál es el intríngulis de todo esto? Voy a tratar de no ser muy pesimista, de no compartir mucho el pesimismo, pero voy a ser honesta en mi respuesta. Yo de parte de la dirigencia política no veo nada bueno. Quiero decir, van a seguir en la misma, cada uno lo suyo, cada uno peleando, a ver si puedo poner un candidato, más senadores, diputados. Recordemos que tenemos elecciones legislativas y cada uno va a hacer su agosto, va a tratar de pelearla. Por supuesto, el oficialismo va a tratar de tener más presencia y el macrismo, Juntos por el Cambio, también va a tratar de ambos, aprovechando la pandemia, por lo bueno o por lo malo, van usando el mismo discurso, tratar de conseguir más votos. Yo no veo a la dirigencia política en una actitud que la pandemia los haya cambiado. Los veo igual, peleando por lo suyo, punto. Veo a la Corte Suprema, no, al Poder Judicial, o a la Corte Suprema, firme, como que recibió un poquito el mensaje de la sociedad, un poquito, dije. Creo que los dos últimos fallos, en donde por un lado ratifica la ley de arrepentido y por otro lado mantiene, no me acuerdo cuál era el otro fallo, pero bueno, que fueron los golpes que Cristina sintió, fue como una señal. Ojo que tan fácil no es. No, claro. Y yo te diría que lamentablemente, como no tenemos elecciones presidenciales el año que viene, sí legislativas, pero no presidenciales, enhorabuena que la justicia empiece a hacer su trabajo, claro, que no venía haciendo, porque yo hoy por hoy, sinceramente, Marcela, Adriana, no veo qué otro poder puede frenar. El nuestro está muy, o sea, el votante común recién tiene legislativas, que no es lo mismo, tiene que esperar al 2023, y es un siglo en la Argentina. O sea que me da la impresión que la justicia entendió un poquito que la sociedad, cualquier cosa no va a aguantar. Y el otro ejemplo que me da esperanza es que la sociedad ahora se expresa, vía las redes, sale a la calle, pero se expresa, se hace oír como puede. Lamentablemente es la más indefensa, pero se hace oír. Con lo cual eso es lo que me da la esperanza a un freno a quienes todavía no entienden que somos todos, no es algunos sí y otros no. No sé si respondí. Sí, absolutamente, pero lo que quiero saber para cerrar, la ley de abortos, ¿no? De aborto que se está debatiendo en este momento en el Senado, ¿se está usando políticamente? Yo creo que sí. Sí, o sea, la oportunidad o sea, personalmente es una demanda
que la sociedad tiene, que una parte importante de la sociedad. Fue una promesa de él, que él dice que de las 10 promesas, esta es la tercera que cumpliría. Entonces, cuando a mí me dicen eso todo el tiempo, yo digo, esto es una utilización política, sin lugar a duda, de cumplir antes de que termine el año con esta promesa. Pero, por otro lado, decís, wow, que estén muy atentos, porque no se puede debatir desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Eso, yo vos sabés que nunca lo entendí. Tu cabeza estalla y pueden decir, vendo fruta y verdura, como dije antes, que le van a decir, sí, voto, porque no saben que están votando. No resiste la cabeza, las neuronas, el físico, no resiste. Vos sabés que coincido tanto y nunca logré que alguien me explique por qué razón las sesiones son así. ¿Por qué no son normales como es en la justicia cuando tenés un juicio? Va de 8 a no sé cuánto y al día siguiente se hace una pausa. Claro. ¿Por qué no trabajan como la gente normal? Nadie me lo contestó nunca. Siempre lo pregunto. Pensá que de esa manera se vota cualquier cosa. Se vota el presupuesto, se vota todo, ¿eh? Todo. Entonces, yo te insisto, yo estoy muy decepcionada de las dirigencias. Por eso dije, no es solamente con un gobierno u otro, es las dirigencias. Creo que no están cada vez menos a la altura de esta sociedad, que es muy paciente, que realmente cumple, a pesar de la pandemia se siguieron pagando impuestos, o sea, realmente es muy meritorio. El pueblo argentino es muy meritorio, ha sido muy solidario incluso, se ha ayudado privadamente. Mucho. O sea, entonces, me parece que hay una dirigencia que tendría que, a fin de año, cuando levantan la copa, un poquito pensar si han estado a la altura de lo que ha pasado en la Argentina, que ha sido muy duro. Es muy duro, es verdad. Mucha gente me está escribiendo en este momento que renuncie el ministro de Salud. Mucha gente, muchísima. Sí, pero es muy amigo de Alberto. Yo lo conozco mucho a Ginés también, pero esto es... Digamos, Ginés ha tenido una de traspiés. Pero alguna cabeza va a volar acá, tiene que volar, alguna cabeza. Porque yo no sé cómo mandaron al presidente a decir las cosas que dijo. Y digamos, a mí me preocupa mucho el nivel de exposición del presidente porque vos no podés reemplazar al presidente. Ministro sí. O sea, tenés 14 ministros que no funcionan, cámbialo. Porque son tus colaboradores. En el sector privado, con semejante nivel de errores, no hubieran durado ni un segundo. Por eso digo que hay hijos y entenados en este país. Hay gente que la pasa mejor que otros. ¿Dijiste a hijos? Hijos y entenados. Mira vos. Sí. Decime, ¿y qué extrañas de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno? Ay, pasillar. Los pasillos. Me imagino que para un periodista debe ser la salsa de tomate más rica del mundo. Estar ahí. Extraño, vos sabés que yo hacía como una rutina. Iba, o primero economía, dependía de las actividades, y después a la Casa Rosada. Extraño los pasillos, extraño caminar, extraño ver, extraño el palpar, el sentir. Yo creo que hay cosas que la tecnología, esto que estamos teniendo, no me hace sentir eso que cuando vos vas a un lugar sentís. El periodista desarrolla mucho esa percepción, porque si vas a creer en las palabras de los políticos, ¿sabes qué? Te equivocaría siempre. Es mucho cómo te lo dicen, de qué manera te lo dicen, las caras que ves. Eso extraño. Pero bueno, eso va a volver. Ahora, ¿qué presidente iba mucho a la sala de periodistas y quién no? Cristina fue 2 veces solo a saludarnos fue 2 veces para saludarnos brevemente, hola, ¿qué tal? Felicidades, etcétera, por fin de año. Macri también fue, pero ir a la sala a charlar con nosotros, Néstor jamás. ¿No? ¿Nunca? Nunca. Me hubiera imaginado al contrario, que era un pesado que iba siempre. No. Néstor hizo un cóctel, el primer cóctel que hizo Albistur cóctel, digo, por fin de año, el Día del Periodista, pero Néstor era más de hablar con uno porque uno podía viajar con él, podía viajar, ir a los actos, cosa que Cristina no. O sea, en la época de Cristina uno estaba realmente muy distante de ellos. El que más iba a hablar y charlaba y se sentaba en la mesa era Carlos.
Carlos II. Carlos II. Yo creo que es el presidente que más disfrutó ser presidente. Sí, en general los veo que sufren, ¿viste? No les gusta, les encanta el poder, se agarran a la silla. Se envejecen. Él Menem al revés, cambió el look, estaba regio. Pero escúchame, yo he visto colas de mujeres en actos, ¿viste? Eventos. Yo también. Haciendo cola para saludarlo, para bailar con él, ni te cuento. Sí, no. Y vos decías, pero ¿qué le ven? Porque la verdad, buen mozo, ¿no es? Pero era un viejo político, de esos que te veía una sola vez y vos le comentaste que el perrito tuyo había tenido pulga y se acordaba. ¿Cómo está el perrito de las pulgas? Y entonces, bueno, eso hacía, digamos, que la gente lo quisiera, ¿no? Esto es independiente del análisis de la política o la economía, sí. Pero fue muy en eso. Y el otro que periodísticamente yo pude trabajar muy bien, no yo sola, fue en la época de Duhalde. Duhalde, mira vos. Duhalde, mira pleno cae o Liliana, qué declaraciones de Chiche Duhalde, ¿Cómo? Qué declaraciones de Chiche Duhalde, qué enojada. De los dos. De él, no sé por qué de golpe lo corrieron, dijo, bueno, me sentí mal, dije cualquier cosa, no sé quién lo retó, pero Chiche debe haberlo retó. Creo que Chiche, la familia le debe haber dicho, te callás o no comés. No, pero Chiche está brava, está enojada. Está enojada. Ella conoce mucho lo social. Claro. Ella ve lo que está pasando. Ella lo sabe. Las Manzaneras fue una creación de ella. Y fue muy oportuna en su momento. Muy. Ella ve toda esta utilización de los planes sociales. Hay un tema que a mí me preocupa también. Hay pobres versus pobres. Claro. El pobre que sale a hacer la changa, que no pudo salir a hacer la changa por la pandemia en su momento, y que veía que el de enfrente, que no trabajaba, pero que no le preocupaba, porque él de limosna no vive, y salía a hacer su trabajo, de pronto descubrió que el que vive de, entre comillas, limosna o de planes, la pasaba mejor que el que no podía salir a trabajar. Claro. Esto va a traer cola, Esto va a traer cola. Y te sorprende que Cristina, después de que fue 2 veces a la sala de periodistas, a la gente como mujer, representante, expresidenta mujer y toda la historia, nunca se haya manifestado por la pandemia, nunca haya dicho nada de las situaciones críticas que vivimos. Si bien los vicepresidentes no hablan mucho, pero acá no hablan nada. No me sorprende porque entiendo cuál fue la estrategia. Ella optó prácticamente, fíjate, si tenemos que sumar las veces que habló este año, creo que 3 veces, no sé si son mucho, o 2. Era una gran oradora, Una gran oradora. Pero creo que fue una estrategia. Ella es consciente que ella habla o aparece y eclipsa, obviamente. Claro. Entonces, es una decisión que ella tomó. Y fíjate que tomó también la decisión de no ir a la Rosada, solo fue por el velorio de Maradona, pero no ha pisado la Rosada, pudiendo tener un despacho como corresponde al vicepresidente y no. Creo que lo ha hecho a propósito para no debilitar, esto debe haber sido acordado o definido por ella, para no debilitar o que la gente no diga es un títere Alberto de Cristina. Por eso no me sorprendió que ella no hablase. Lo dicen igual. Sí, obviamente. Yo creo que, objetivamente, no creo que Alberto sea un títere, lo conozco, tiene un carácter bastante fuerte, te diré, no es un títere, pero claramente Cristina es la que tiene mayor poder y mayor convocatoria, esto no hay duda. Ahora, creo que sí, cuando ella quiere hablar, habla. Escribe sus cartas, que menudo jaleo arman, y escribe tweets. O sea, ella cuando hay cosas que le molestan, lo manifiesta con claridad. Claro. Ahora, respecto a que no se haya expresado de la pandemia, en general, cuando han ocurrido desgracias, como fue esa la pandemia, cuando fue lo de Cromañón, ella en general no se manifiesta. Habrán notado que no se manifestó en distintos tipos de tragedias. Es verdad. Sí. Con el caso de la tragedia de Once tampoco. Más allá de si eran culpables o responsables o no,
En el caso Cromañón no eran responsables, o sea, claramente eran en la capital. O sea, quiero decir que ella no se expresa frente a este tipo de situaciones. Muy pocas veces. Liliana, gracias. Fue un placer. Gracias a ustedes, ha sido un placer. La segunda parte del programa te la hemos dedicado, fue re interesante. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer y aprovecho para desear muy felices fiestas y que esperemos realmente que el 2021 por lo menos va a ser mejor seguro, de eso no cabe duda. Otra pandemia no creo que venga el año que viene. Ojalá y que estemos todos vacunados. Gracias, Liliana. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya estamos al final, Adri, pero voy a contar que disfrutar de todo el humor y la